Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo, conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola Vane. Hola Fabi. Y les damos la bienvenida a este episodio 19 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos con cierta regularidad, cada 15 Sí. días, para hablar de un libro, de sus autores, conversamos sobre las rutinas de creación que tienen los artistas y también nos tomamos un tiempo para recomendarles cosas o comentarles algunas novedades del mundo de la literatura, del cine. Antes de empezar con la conversación de este episodio, queremos, como siempre, invitarlos a que participen de nuestro club de lectura. Estamos haciendo unos ciclos bimestrales y en este momento nos encontramos en el ciclo que hemos llamado Pasado que Insiste, que comprenden los meses de junio y julio. En junio leímos La balada del café triste de Carson McCullers y para este mes tenemos la sesión el 31 de julio en la que discutiremos la novela corta de Selva Almada que se titula El viento que arrasa. Si quieren sumarse a nuestro club de lectura virtual, mensual, nos pueden escribir directamente por Instagram. Nos encuentran como tribulectora.cdl o también nos pueden escribir a nuestro Gmail, que es tribulectora.cdl@gmail.com, para recibir más información sobre cómo suscribirse. Bien, y en el episodio de hoy, Fabi, vamos a conversar sobre dos novelas que fueron las que compartimos en el ciclo anterior del Club de Lectura, un ciclo que se llamaba Maneras de irse, y que tienen como tema común la muerte y las diferentes maneras en que las personas que mueren se van de alguna forma. Estas novelas de las que les hablamos son Mañana y tarde de John Fosse y La segunda avenida de Hilda Bustamante de Salomé Espert. ¿Y por qué estarán ahora tan calladas ahí en la alcoba? ¿Se estará complicando la cosa? Pero todo parecía ir bien cuando la vieja matrona Ana pasó por la cocina para recoger más agua caliente. No, él no notó a la vieja matrona Ana que la cosa fuera mal. No, piensa Olay, y enseguida se siente más sereno. La verdad es que de pronto se siente casi feliz. Vaya, hay que ver cómo cambian las cosas. Increíble, piensa Olay. Y ahora un niño chico, el niño Johannes, verá la luz del mundo, porque el niño se ha hecho grande y fuerte en la oscuridad del cálido vientre de Marta. Ha pasado de no ser nada a ser una persona, una personita. Pues sí, en el vientre de Marta le han salido dedos en las manos y dedos en los pies, y le ha salido cara, y le han salido ojos y cerebro, y quizá hasta algo de pelo. Y ahora, mientras su madre, Marta, grita de dolor, el niño vendrá al frío de este mundo, y aquí estará solo, separado de Marta, separado de todos los demás. Estará solo aquí, siempre solo. Y luego, cuando todo haya acabado, cuando llegue su hora, se descompondrá y volverá a la nada de la que salió. De la nada a la nada.
Ese es el curso de la vida para las personas, los animales, los pájaros, los peces, las casas, las herramientas, para todo lo que existe, piensa Olay. Aunque también es mucho más, piensa, porque aunque pueda pensarse así, de la nada a la nada, tampoco es que sea así, es mucho más que eso. Pero ¿qué es todo lo demás? El cielo azul, los árboles que brotan, el verbo que fue lo primero, como dicen las escrituras, y que por la gracia nos da un entendimiento profundo. ¿Qué es lo demás? ¿Qué será? ¿Quién puede decirlo? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Escuchábamos un fragmento de Mañana y Tarde de John Fosse y como siempre vamos a conversar un poco sobre la vida de este autor. Él fue galardonado con el Premio Nobel el año pasado y este autor es un autor noruego, nació en Haugesund, Noruega. Comenzó a escribir a temprana edad, a los 12 años, una actividad que él mismo ha dicho considerar como un refugio, el acto de la escritura. Debutó en el 83 con la novela Rojo, Negro, y su primera obra, que fue Y nunca nos separaremos, se escribió y se publicó en el 94. Él ha escrito novelas, cuentos, poesía, obras de teatro. De hecho, llegó a ser mucho más conocido en el medio del teatro antes de lo que fue como narrador de relatos o novelas, y también libros infantiles. El jurado del Premio Nobel, como vos dijiste, Fabi, el año pasado fue galardonado con este premio. Reconoció en su obra una voz, o que él da voz a lo indecible, y que con sus obras logra expresar las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos más simples. Mañana y Tarde, el fragmento que escuchábamos al inicio, está extraído de este libro de Mañana y Tarde. Es una muestra clara de esto, ¿no? Un libro con un lenguaje, por momentos, sobre todo el primer capítulo, pudiera parecer casi primitivo, o cercano al fluir de conciencia, plagado de preguntas. Este fragmento que elegimos tiene muchas preguntas, pero así es todo el primer capítulo, y también la segunda parte en realidad, ¿no? Porque trata justamente sobre el primer y el último día de un hombre en la Tierra, y ambas situaciones hacen que surjan preguntas. En este caso, las de Olay, que es el padre de Johannes, Sí. que es este hombre del que va a hablar el libro, y después del mismo Johannes. Esta novela corta, que realmente comprende unas 102 páginas quizá, como dijiste, Vane,
puede ser, puede resultar desafiante por la manera en la que está escrita. No hay pausas, solo hay comas, no hay muchos puntos aparte. Entonces, esto podría dificultar un poco la distinción entre las voces que participan o los personajes que encontramos en el camino. Pero a medida que se va leyendo, puedo decir que nos vamos adaptando a esta manera de escritura y las palabras también son sencillas, como dijiste bien, y también que es lo que reproducimos del jurado del Nobel, ¿no? Es decir, estos términos simples, palabras sencillas que reflejan algo tan claramente que aún en la dificultad de cómo están ordenadas, tal vez porque no hay muchos puntos, siguen resultando accesibles para el lector. Hay muchas preguntas que se plantea Johannes en la segunda parte. La primera es mucho más corta, su primer día en la vida, pero la segunda es más bien en lo que se enfoca más esta historia, que es su partida y su su adaptación a este nuevo espacio al que él ingresa después de haber partido, las personas con las que él se encuentra y muchas de las preguntas que todos tenemos, creo yo, ¿no? Si existe Dios, por ejemplo, una de ellas está tal vez en el fondo, ¿qué sucederá después de, a dónde podríamos ir? O toda esta clase de preguntas son las que encontramos aquí. Y creo yo que lo que hace más llamativa esta historia es eso, el hecho de que está narrada desde la perspectiva de alguien que está ya en ese otro plano. Es interesante un poco conocer la historia de Fossi como, podríamos decir la historia espiritual de Fossi, Sí, porque eso nos da una pista de por dónde va este libro, de las preguntas que se hace. Fossi ha sido practicante de muchas religiones, también ha sido ateo, pero una de las cosas que él dice es que fue influenciado por eh, una de las principales religiones que se practican en Noruega y que tienen como rito, como práctica, eh, el hábito de reunirse a escucharse. Y una de las cosas que dice Fossi es que él intenta escribir el silencio y también intenta como escritor, más que hablar o decir, escuchar. Bueno, también se ha hecho conocida una frase, de hecho es gracioso porque él en algún momento le vuelven a preguntar por eso que dijo y él no recuerda haberlo dicho o no sabe que uno de sus escritores favoritos, que es Kafka, ya lo había dicho. Pero la frase dice algo así como que escribir es como rezar y cuando uno lee los libros de Fossi, la cadencia que hay, la musicalidad que hay, se parece bastante a un rezo. sí, a una oración, ¿no? También podríamos llamarla así, un rezo, una Sí, oración. A veces no hay pausas para los que hemos rezado o orado. A veces es solo un fluir de nuestros deseos y anhelos, temores, preocupaciones, etcétera. Y sí se puede ver ahí. Eh, Algo que también a mí me despertó mucho interés fue cómo esta novela, a pesar de que trata sobre estos temas que pueden ser controversiales, creo yo, en ocasiones, ¿no? Eh, Hablar sobre las creencias, sobre la fe, sobre lo metafísico, porque realmente no lo sabemos del todo siempre, pero el hecho de que él lo tratara con una distancia de todo esto, es decir, de todo lo dogmático o del ritual o de todo lo que podría ser exactamente, tal vez generar el debate, es lo que permite que podamos disfrutar más de esto, porque es una experiencia más universal, creo yo. Es decir, es un acercamiento más uno que está sin ataduras de todos estos dogmas, uno que trata de acercarse de una forma, voy a utilizar la palabra orgánica, no sé si sea la mejor, pero como más sí, estaba natural, pensando más, en lo mismo. sí,
despojada de todo lo que muchas veces nos divide, ¿no? Y eso es lo que más disfruté yo de leer sobre esta experiencia en particular. Una pregunta que el mismo personaje se hace en el libro, en este pasaje, de la vida a la muerte, un pasaje que además él necesita volver consciente, porque al principio no está consciente de lo que le está pasando, Sí, sino que hacia el final empieza a entender de una manera muy linda aparte. O sea, es un tema delicado, un tema sí, sensible, pero que está tratado con también con una delicadeza y con una belleza extraordinarias. Entonces, cuando él empieza a entender lo que le está pasando, él se pregunta cómo avanzamos hacia la muerte y hacia qué avanzamos, sí. ¿no? ¿Qué hay ahí después de esto, ¿no? Esa es la pregunta, creo que todos quisiéramos. Y de alguna manera cada uno la responde como puede y de acuerdo a lo que siente que está más afín, ¿no? A quiénes somos. Pero sí, también parte de este viaje incluye a otros personajes que son muy gratos de leer, amigos cercanos a Johannes, su esposa, su familia, sus hijos, interacciones que son completamente fascinantes porque van más allá de lo real precisamente y que valen la pena leer. Snow lightly falling on the collar of my coat. Silence lies heavy on the pines. Following our footsteps back before it gets too cold. Reaching out, I warm your hand in mine. Can I go back there, back to the beginning again? Can I go back there, back to the beginning? Can I go back there, back to the beginning again? Someplace back where we were just beginning. We were just beginning. I'm sorry, son, I never told you which way you should go. I was taught you gotta learn that on your own. But now here in this moment, listening to you on the phone, it occurs to me you must have felt alone. Can I go back there, back to the beginning again? Can I go back there, back to the beginning? Can I go back there, back to the beginning again? Someplace back where we were just beginning. We were just beginning. Let me go back there, back to the beginning again. Let me go back there, back to the beginning. Let me go back there, back to the beginning again. Let me go back there, back to the beginning. Back to the beginning.
escuchábamos un pedacito de Back to the Beginning de R&B, y esta es de la banda sonora o del soundtrack de la serie Afterlife. Bueno, Fabi, como el lado B de este ciclo Sí. que tuvimos en el club de lectura, la propuesta fue leer La Segunda Venida de Hilda Bustamante, que también es un libro que trata sobre la muerte de una señora llamada Hilda, de 79 años, a la que un día le toca morir, pero lo insólito de esta novela es que un año después, Hilda despierta en su tumba, logra romper el ataúd y sin entender lo que está pasando, regresa a su casa. No como zombie, no como fantasma, sino como Hilda, ¿sí? Y se reencuentra con su esposo Álvaro, su nieta adoptiva Amelia y sus amigas de la iglesia, las devotas, el grupo de las devotas. Em, entonces, este era como un libro que nos proponía pensar, como lo dice uno de sus personajes, ¿qué pasa con los que se quedan? Así como Johannes se preguntaba qué pasa con los que se van, a dónde van, ¿sí? Acá la pregunta es qué pasa con los que se quedan, entre otras, ¿no? Y aquí también hay un tono completamente distinto. Creo yo que en ese sentido se complementan muy bien las dos porque la seriedad que encontramos en Mañana y Tarde aquí se está sustituyendo un poco por el humor, eh, y por un tono un poco más ligero, entre comillas, no porque el tema lo sea, sigue siendo un tema también difícil de leer, sobre todo para los que hemos atravesado alguna pérdida. eh, Eso se puede sentir todavía a pesar del tono de humor o de lo cómico que pueda aparecer dentro de la historia. Pero creo yo que aquí, en lugar de la conciencia o de los pensamientos, que es lo que tenemos más con Mañana y Tarde, que sí hay diálogos. Johannes dialoga con algunas personas, específicamente con uno que fue su mejor amigo, pero todo esto como está narrado como si fuera un poco más bien un fluir de la conciencia, aquí se sustituye porque los personajes están teniendo interacciones reales en ese momento, muy diversas, cada uno con su propia personalidad, cada uno con sus inquietudes, y todos viviendo en un pueblo en el que también están sucediendo acontecimientos extraños, Es cierto. que no, aparentemente no tienen explicación para algunos, aunque sí la hay para otros, que también eso es lo divertido, el contraste entre los que son tal vez más fanáticos, un poco más extremistas, creyentes de todas estas señales divinas, y por otro lado, los que saben que solo se está cumpliendo cierto tiempo, por las estaciones, no lo sé, cambio climático, etcétera. Y eso se puede observar aquí. Hay un poco de realismo mágico, creo yo, como un deje, algo, eh, por este tipo de situaciones que se presentan en la Segunda Avenida de Hilda Bustamante. También me hizo pensar un poco también en la historia de amor por ejemplo, de Cien años de soledad, o inclusive, bueno, muchas de las historias de García Márquez tienen eso, ¿no? Están trazadas por historias de amor muy impactantes. Y en este caso la historia de Hilda y Álvaro, su esposo, es una de las más bellas que hay dentro de esta novela. Sí, y esto que vos decís del realismo mágico, eso es lo interesante, porque uno podría decir, bueno, escribir realismo mágico en 2020 y algo, Sí, como que ya está un poco, no sé, fuera de las indagaciones literarias de sí. la época, ¿no? Ujú. Pero Salomé Esper lo hace de una forma eh, que es como si nos amagara todo el tiempo. Y Hilda lo dice muy bien en una parte. Hilda dice, eh, se trata de una vida promedio, porque Hilda había tenido una vida muy sencilla, y una muerte promedio, porque se había muerto como se puede morir cualquier persona a esa edad, interrumpida por el milagro. Sí. Y es eso, ¿no? Si queremos, el único episodio sobrenatural en la historia es la resurrección de Hilda, porque después, como vos decís, hay otras cosas que
nos pueden hacer pensar en el imaginario bíblico, por ejemplo, las plagas, el diluvio, Sí, pero que tienen para muchos en el pueblo una explicación racional, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ver con algo sobrenatural. Em, y entonces el realismo mágico es como que pasa por ahí, hace un toquecito y se va. sí, y creo que ya es también, bueno, esto es solo una manera de categorizar esto, ¿no? Este tipo de hechos dentro de un relato fantásticos o que de alguna manera son extraordinarios y se perciben a veces como corrientes. Sin embargo, yo creo que lo que está haciendo Salomé Espera aquí y otros autores están haciendo, muy probablemente, ya en algún momento va a recibir otro nombre posiblemente, ¿no? Es como su propia manera de, no sé, de incluir ciertos elementos fantásticos en sus narraciones. Pero sí, hay este contraste entre lo religioso, lo bíblico, lo racional, lo ordinario y lo milagroso. Y algo que habíamos discutido en nuestra sesión fue el hecho de que este milagro no es un milagro funcional, lo cual a mí eh, o sea, vendida la idea completamente, te compro, toma mi dinero. Pero, porque sí, era una reflexión que en algún momento creo que muchos hemos tenido, pero no siempre la recordamos y es el hecho de la explicación y de la funcionalidad. Todo debe servir una función, todo debe estar explicado, debe tener una razón. ¿Qué sucede con lo que simplemente sucede y, perdón la redundancia, y no tiene explicación, ¿no? No, es O no solo, tiene... Sí, a mí me pasó la primera vez que la leí y dije, ¿para qué? sí, sí, Me sí, pareció hasta cruel. La verdad es que me pareció hasta cruel sí. que ella regrese para después... Claro, en algún momento yo también tuve ese presentimiento, yo lo estaba leyendo y estaba disfrutándolo, pero algo dentro de mí no pude dejar de pensar en que no iba a durar tanto, precisamente porque ha pasado un año, ella nunca, bueno, son spoilers, pero ella no se revisa con un médico después de haber estado un año enterrada, entonces mi parte lógica me decía, esto no creo que dure mucho, ¿no? Y estaba triste porque quería el milagro completo. Y esa es la otra cosa. Podríamos decir milagro a medias, no lo sé. No, pero es un milagro en sí, así que eso, Sí. Y sí, lo que vos decías es que el tono es completamente distinto a Mañana y Tarde. Hay un humor presente, cuestiones del costumbrismo también, y hay algunos personajes que son deliciosos, podríamos sí. decir. Por ejemplo, las devotas, iba a decir las divinas, también son divinas, También las son divinos. devotas. Tienen una cuota ahí de humor, algunas situaciones que son desopilantes. El padre Roberto, prestenle atención al padre Roberto cuando Sí, lean, también me parece muy interesante. Y hay un personaje que pasa casi desapercibido en la historia que a mí me gustó mucho, que es el de Luis, que es el esposo de una de las devotas, sí. y que hace dos cosas muy lindas. Y yo lo asocio al personaje, lo asocio con aquellas personas que tuvieron alguna influencia en nuestra vida y que nos llevaron a ser lectores o escritores, ¿por qué no? Ujú. Él tiene una escena con Amelia, la nieta adoptiva de Hilda y Álvaro, en la que él le enseña a gritar en silencio la desesperación, la bronca, la tristeza que tiene Amelia porque Hilda se volvió a ir. Y, perdón el spoiler, pero es necesario. Sí, Y Luis le enseña a gritar en silencio, escribiendo, y escribiendo en un lugar prohibido, además. sí, Entonces, ese personaje me parece sublime. sí, está muy bien hecho. Sobre todo porque tal vez al principio no esperaríamos mucho más de él, ¿no? Y sí, aporta, tiene algunos.
intercambios con otros, como con su esposa y los libros y Amelia, que son todos, aunque pequeños, muy, muy significativos dentro de la historia. Diría que ese que mencionaste, uno de los más significativos porque la acompaña a Amelia por mucho, mucho tiempo y eso, para los que vayan a leer la novela o ya la leyeron, sabrán a lo que nos referimos. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Ahora vamos a conversar un poco sobre los rituales de creación de estos autores. En el caso de John Fossey, que creo que es sobre el que tenemos más información, de hecho, porque sobre Salomé Sper hay unas cuantas entrevistas que se le han hecho, pero más que nada en torno a esta última publicación de ella. Ya conversaremos un poco sobre qué ha comentado ella sobre esta novela, La Segunda Avenida de Hilda Bustamante. Pero en el caso de Fossey, algo importante aquí que se menciona y que ya conversamos un poco fue lo del silencio. Y creo que eso es algo también difícil en ocasiones de sobrellevar al momento de escribir, dejar que los silencios también digan o permitan espacio para decir o entender algo de. Hay una frase aquí, voy a leerla directamente: si de alguna forma consigo escribir un silencio que salga de las palabras, estoy contento con lo que he conseguido de mi libro. Diría que con el silencio puedes escuchar a Dios tanto en la literatura como en la naturaleza. Me parece que es cierto. Y esta frase, ¿no? Escribir un silencio que salga de las palabras, que pareciera una contradicción en sí misma, ¿no? Pero viste que cuando lo lees a Fossi, eso está ahí. O Sí, sea, no tiene sabes sentido. cómo explicarlo, pero tiene Sí. sentido. Sí, creo que también en la elección de las palabras y el ritmo, todo de lo que conversábamos, crean un silencio, permiten meditar. Eh, También él menciona que intenta no pensar en nada cuando escribe y entregarse completamente. Es un proceso más bien de escuchar, como lo que habíamos comentado con respecto al rezo, la oración. Eh, Y menciona también que lo mágico de escribir es que aún para él, con toda su trayectoria, resulta nuevo el acto mismo de escribir y lo que va a obtener al final de. Él dice que simplemente escucha y que aparece una nueva historia y que de algún modo es como si no fuera él el que escribe, que creo que es algo que también muchos otros autores a veces comparten. Algunos lo relacionan con inspiración, otros creo que simplemente eso, saber poder escuchar en el interior, ¿no? Las palabras que están ahí esperando. Y con respecto a Salomé Esper, ella también menciona un poco lo de los milagros, lo de la funcionalidad, que es lo que ya conversábamos. Por su parte, ella no es creyente, creo que eso lo habíamos discutido un poco también en la sesión. Creció con estas creencias, pero no es precisamente una persona que diríamos practicante de. Tampoco creo que lo niega del todo. Entonces es interesante cómo confluyen al momento de escribir sobre este tipo de temas, cómo también la propia experiencia está ahí, ¿no? Es decir, lo que. Sí, bueno, el libro de Salomé Esper está ambientado en su pueblo natal, creo que se llama Palpalá, en el norte argentino, que son pueblos con una fuerte influencia católica, pero también con un sincretismo fuerte, Sí, por estas mixturas con los pueblos originarios del lugar. Y esto que vos decís, Salomé Esper no indaga en el más allá. La muerte, sí, lo que le pasó a Hilda en ese año que estuvo muerta, no lo sabemos, porque Hilda nunca habla de eso, ni se hace explícito. Y ella comentaba, siguiendo con la idea de hablar de los rituales de creación, que esta historia empezó como un cuento en principio, que tenía una consigna, aparte de una especie de taller de escritura,
de trabajar sobre un elemento sobrenatural. Y a ella le pareció divertido, creo que es la palabra que ella usa, hablar de la resurrección de una mujer muy mayor, digamos, una Ujú. mujer de casi 80 años, ¿no? Y bueno, ir por ese lado de estos milagros que no son productivos o que no tienen una funcionalidad. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Muy bien, Van, hemos llegado ya a la última parte de nuestro podcast con las recomendaciones. Hay algunas, eh, por ejemplo, de John Fosse. Él ha escrito muchas otras obras. Tenemos Trilogía, que es recomendada, y en esta se cuenta la historia de una pareja de adolescentes que va a tener un hijo y que intenta sobrevivir prácticamente sin nada o con lo que ellos puedan encontrar dentro de un mundo que es hostil, que es duro y todo lo que implica eso, ser un padre joven y afrontar ese desafío. También está Entre cielo y tierra. Sí, Cielo y Tierra es parte de una trilogía de John Calman Stephenson. Es el primer libro de una trilogía llamada La Trilogía del Muchacho, editado por Salamandra. Y lo traemos ¿por qué? Porque Entre Cielo y Tierra también habla de la vida de los pescadores. Bueno, creo que no lo dijimos, pero Johannes, el Sí, protagonista nos de olvidamos. Mañana y Tarde, es un pescador, ¿sí? Vive en una pequeña bahía. Él, su amigo, viven de la pesca. Y Entre Cielo y Tierra también habla de la vida de los pescadores de bacalao en los mares del norte. El personaje principal es el muchacho y es además un personaje que ama los libros. Es una novela bellísima, muy bien escrita, con reflexiones acerca de la muerte de un pueblo que vive del mar, que nace, vive de él y muere en él. Algo llamativo. Los pescadores de bacalao no aprenden a nadar porque es inútil nadar en los mares del norte. No hay forma de salvarse nadando cuando uno cae. Entonces, tienen como esa dependencia vital del mar, pero también lo ven como eso, una boca que en cualquier momento se los puede tragar. Entonces, es una novela preciosa para leer, no en el lenguaje, pero sí en los temas, muy similar a lo que escribe John Fosse. También tenemos una recomendación en poesía. Este es el poema Funeral Blues de W. H. Auden. También se recita en la película Cuatro bodas y un funeral. Y vamos a aprovechar para leer un par de estrofas. Él era mi norte, mi sur, mi este y mi oeste, mi semana de trabajo y mi descanso dominical, mi mediodía, mi medianoche, mi palabra, mi canción. Creí que el amor sería eterno, pero me equivoqué. Ya no deseo las estrellas, apáguenlas todas. Llévense la luna y desmantelen el sol. Vacíen el océano y talen los bosques, porque ya nada puede volver a ser como antes. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. The stars are not wanted now. Put out every one. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. Y por último, tenemos recomendaciones de películas y series. Tenemos dos películas y una serie. La serie es Afterlife, que se encuentra en Netflix. Está protagonizada por el comediante
británico Ricky Gervais. Tiene 3 temporadas. La película, la primera, tenemos Perfect Days de Wim Wenders. Esta se encuentra en Movie. Y la segunda es The Parades, que se podría traducir a los desfiles, que se encuentra en Netflix y habla sobre un grupo de personas que también han muerto, pero tienen asuntos pendientes todavía en la tierra con sus seres queridos. Así que hemos llegado al final de este episodio. Les agradecemos por acompañarnos, por escucharnos y los esperamos en la siguiente ocasión para seguir conversando sobre libros y seguir pensando sobre ellos. Hasta luego, chao, Anne. Nos vemos, Fabi, hasta la próxima. Tribu Lectora.